Siempre digo en la presentación que me encanta ir a Frankfurt porque soy bien recibido y aparte porque tengo un feliz encuentro con el señor Guillermo Atlas. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo pasó la semana? Hola, bien, bien, muy bien. Aparte, se me ve, ¿no? Con calorcito, estamos ahora ya a un Está más nivel, contento. Haga- a un nivel israelí casi, ¿viste? en Alemania estarán viviendo la semana de verano, ¿no? Muy bien definido, muy bien definido. Muy bien, exactamente. Está bien. Eh, me hablas recién en la presentación me mencionás eh, eh, como que recibimos la visita. Justamente vamos a hablar de alguien que habló mucho sobre el tema de la hospitalidad y de recibir y de ser un visitante. Hoy Ajá. vamos a hablar, hace un par de semanas hablé sobre Nelly Sachs, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. Hoy vamos a hablar, y también les mencioné al pasar, que en el año 1966, cuando Nelly Sachs recibió el Premio Nobel de Literatura, lo compartió con nada más y nada menos que con Shmuel Yosef Agnon, Shai Agnon, como se llama en Israel, o Samuel Agnon en castellano, porque realmente creo que no se puede hablar de Nelly Sachs sin mencionarlo a Agnon, y aparte porque Agnon obviamente es un continente por sí mismo o un planeta que brilla por sí solo, ¿no? Y creo que hay que mencionarlo, no solamente mencionarlo, sino que en este contexto quiero presentarlo. Aparte que he leído cosas de él, lo poco que he leído de él en castellano se sobreentiende. Digo, sobreentiende primero porque hay que tener un nivel de hebreo impresionante para poder leerlo en original, por las características de su hebreo que ahora voy a mencionar un poco, ¿no? Le guardo Eh, una pregunta para después. Si él dale, también con ese sol que era, iluminaba o apadrinaba a otros escritores. Pero sí, cuéntemelo después. Vamos después a ver quién. Primero empecemos a ver quién es Shai Agnon. o sea, vamos a empezar quién fue Jacques Non, que nació en una ciudad de Galicia, Buchache, en 1888, que esa ciudad hoy pertenece a Ucrania, como muchas veces pasa, que les fui contando muchas veces. Eh, una comunidad judía que tenía siglos de historia, vida religiosa. Se sobreentiende todo esto que estoy diciendo, pero lo menciono igual. Mucha cultura, biblioteca, academia. Eh, bueno, y toda la memoria que acompañó toda la vida a Agnon viene de ahí. Su padre era comerciante, también conocedor del Talmud, un elemento que lo llevó, digamos que llevó en sí toda su vida, desde chiquito, con el padre. Su madre ya leía literatura alemana en ese entonces, ¿no? Si estamos hablando de Galicia, perteneciente al Imperio Austrohúngaro, por lo tanto el alemán era, pero esa doble Idioma herencia predominante. era predominante, pero esa doble herencia del hebreo como lengua sagrada y el alemán cultural le va a marcar toda su trayectoria, a pesar que también escribió como en Yiddish, ¿no? Y manejaba muy bien el Yiddish. En realidad su nombre de nacimiento no fue Agnon, sino Samuel o Shmuel Yosef Chatskes. El apellido Agnon en realidad lo tomó de su primer cuento publicado ya digo, en Palestina, o sea, bajo el mandato británico, porque su primer cuento se llamó Agunot. Entonces, de la palabra Agunot tomó el nombre Agnon. ¿Saben lo que es Agunot? Son las mujeres abandonadas, las que esperan a un marido que no regresa o que no puede darles el divorcio religioso. Es una figura muy importante en la tradición judía, decir que la mujer no es ni viuda ni está casada. No se sabe, el marido desapareció en una situación de guerra o en otro contexto, y entonces está en ese limbo. Y eso se llama guná, que en hebreo quiere decir como que está anclada, ¿no? Que está anclada, o sea, en un limbo. Y esas mujeres abandonadas, las que esperan a su marido, ¿no? Fue tema de su primer cuento. Y él tomó ese nombre, un nombre, digamos, un nombre literario que ya contenía un poco el programa de toda su vida. Ujú. El desarraigo, ¿Qué edad tenía en ese entonces? y era muy joven
porque él fue a Palestina a principios de los años 20, más o menos en esa época. No, estoy mintiendo. No, estoy mintiendo. Él, ahora que me preguntás, llegó a Palestina por primera vez con la segunda aliá. Creo que por ahí, en la segunda aliá, como Ben Gurión, 1905. Él creo que llegó en 1907, con 19, 20 años, Claro. y ya ahí empezó a escribir en hebreo y en yiddish, y publicó en revistas del Yishuv de ese entonces. Ahí empezó un poco a escribir, y tomó ese nombre que digo que es un poco programa en él, ¿no? El desarraigo. Pero en 1913, ahora que me acuerdo, en realidad tomó una decisión que sorprendió a muchos, porque él estaba convencido de quedarse en Palestina y en Eretz Israel, etcétera. Pero ¿qué hace en 1913? Se fue a Alemania. Y claro, uno dice, ¿cómo Alemania? Sí, porque el mundo judío de lengua alemana era, digamos, en ese momento era el más importante en términos intelectuales. El más rico, Eh, porque había mucha producción. A eso se Había refiere mucha usted. producción cultural, ahora vamos a hablar de Claro. eso, ¿no? Ujú. Sí. Eh, lo hizo por una necesidad intelectual, para formarse. Tradujo, por ejemplo, allí en esa época estaba Martin Buber en Alemania, que traducía las historias hasídicas. Franz Rosenzweig, acá de Frankfurt, que escribió esa famosa Estrella de la Redención. Gershom Scholem en Berlín, que luego ahí me lo confundí con Scholem. Scholem en el 22 emigra a Palestina. Ujú. Scholem, que comenzó las investigaciones sobre la Kabbalah en Berlín. Y claro, Berlín y Frankfurt eran los centros del renacimiento cultural judío y no tenía realmente equivalente. Pero ¿saben dónde se instaló? Y esto a mí me consta. Se instaló en Bad Homburg. Bad Homburg es de acá de Frankfurt, es como decir Olivos respecto a Buenos Aires. Es un suburbio de acá de Frankfurt, al norte, por eso digo Olivos y no digo Adrogué, Ujú. porque es al norte de Frankfurt. Y saben que en el parque, Batumbo, es una ciudad muy linda de baños termales, y en el parque principal hay todo un monumento a Agnon. Yo lo he visto, las veces que voy a Batumbo, últimamente no voy tanto, pero he visto, muchas veces me he detenido ahí y leer, digamos, la placa escrita en hebreo y en alemán, en memoria de Shmuel Agnon. Es increíble, ¿no? Acá en Alemania, ¿no? Conoció a Salman Schocken. ¿Te suena el apellido Schocken, Marcos? No. ¿Sabés? Schocken, o sea, la familia Schocken, hoy día el nieto de Salman, del que estoy mencionando ahora, que conoció a Agnon, el Ujú. nieto, Amos, es el dueño principal de Haaretz. Mire usted. Ok. ¿Eh? A- Haaretz es uno de los diarios israelíes Más antiguos, importante, más antiguo, más antiguo, exactamente, fundado en los años 30. O sea, fundado antes, importante, pero bueno, la familia Schocken la tomó en los años claro, que ha 30. tenido mucha importancia en algunos años de Israel y hoy en día es como un diario de culto, el único diario progresista, digamos, que hay dentro de la literatura cotidiana israelí, No, ¿no? del periodismo israelí. Sí, Pero no sí. solamente progresista, ese es del punto de vista formal periodístico, es el diario más famoso de Israel en el mundo. Aparte tiene una edición en inglés Ujú. que es simultánea con el New York Times, y es realmente cualquiera que se interese en el mundo por Israel, menos los enemigos de Israel, leen el Haaretz. Algunos enemigos seguro que también lo No, leerán, pero bueno, bueno. también es un diario de izquierda, está claro Sí. para todo el Pero, panorama. pero es un diario, bueno, de izquierda, de liberal de izquierda, digamos. En términos de el espectro político israelí es de izquierda, en términos Ujú. internacionales es un diario liberal. Ok. Eh, sí, Liberal. sí, es un diario, sí, liberal, liberal, liberal. Ahí Es está. decir, lo que pasa es que en América Latina liberal tiene otra connotación, pero en Nefasta. términos Sí. internacionales, claro. Ok. Ok, y ahí lo conoció a Schocker, editor y empresario ya en ese entonces, que iba a ser su mecenas y sostén durante décadas. Fue el mecenas de Agnon.
publicó toda la obra de Agnon con un cuidado editorial impresionante. Y conoció acá en Alemania a Buber, con quien mantuvo una relación intelectual muy extensa, no exenta de tensiones, obviamente, tuvo sus discusiones con Buber, frecuentó los círculos del sionismo cultural, debatió con escritores, filósofos, y escribió en esa época con una productividad asombrosa. Fue en esos años alemanes cuando su prosa alcanzó una madurez reconocible, una mezcla de precisión, ambigüedad, de gravedad, de humor sutil, que lo iba a distinguir para siempre. Pero ¿qué pasó? Viste, la vida nos da sorpresas y a veces disgustos. En el año 24, un incendio destruyó su departamento en Bad Homburg y perdió toda su biblioteca. Mm, Toda su biblioteca construida durante años con libros raros, manuscritos, perdió también parte de su obra inédita. Fue un golpe del que habló poco, pero que dejó huellas muy claras en su escritura posterior. Yo creo que de algún modo le influyó esto, le tomó conciencia de la fragilidad de todo, de un legado, de un mm. archivo, Sí, y sí. ese mismo año se volvió a Palestina, y esta vez para quedarse. Volvió, se instaló en Jerusalén, en el barrio de Talpiot, y allá construyó durante décadas la obra que lo convertiría en el escritor más importante de la literatura hebrea moderna. Una Y pequeña postilla que para que no se sí, nos quede muy lejos en el relato, Martin Buber, para quien no sepa, es un importante filósofo y escritor también de judío que nació en Alemania también y que ha desarrollado una larga trayectoria como filósofo muy importante dentro del judaísmo. exactamente, exactamente. Y Agnon vivió con una disciplina monástica, escribía de madrugada, leía sin cesar, recibía visitas, tenía, digamos, una agenda, parecía un rabino, viste, en, en las cortes rabínicas, Sí. y ahí y sus novelas y cuentos siguieron. Él vivió a nivel literario, siguió en Galicia, estaba en Israel, o sea, primero en Palestina, después con la fundación en Israel, pero su cabeza y su literatura, su infancia quedó en Galicia, en el Shtetl, la tradición religiosa, eh, su lengua incluso, que fue instrumento central de él, ¿no? El hebreo de Agnon es una construcción casi sin precedentes en la literatura moderna, porque incorpora al hebreo bíblico la sintaxis del Talmud, los giros del Midrash, las fórmulas de la liturgia, y los integra todo en una prosa narrativa fluida, pero que no, según los expertos, yo en hebreo no lo he leído, que no suena arcaica, sino viva. Logró algo que muy pocos escritores consiguieron. Inventó un estilo que parece como heredado de una tradición, pero es completamente original. Por eso los traductores al alemán, al español, en los pocos textos que hay en castellano, siempre tuvieron un gran problema. ¿Cómo trasladar una lengua que tiene simultáneamente 2000 años y que también tiene 70 años? Es decir, una lengua que es sagrada y es profana al mismo tiempo, que cita Menos de textos 70, menos de 70. en menos de 70, en esa época menos de 70, estoy Claro, hablando ahora un poco, por claro, eso. exactamente. Textos, digamos, digo, sagrados, profanos, pero que aparte cita textos antiguos y no le pone comillas porque las citas son parte digamos, Del del aire que texto. él, del, del aire que él respira como escritor. Es increíble cuando la Academia Sueca le dio el premio Nobel, le otorgó el premio Nobel en el 66, ¿no? Lo describió la Academia como un escritor que había hecho del pueblo judío de su tierra el centro de su gran narración. Pero si bien la descripción de la Academia fue muy elogiosa, me parece que es demasiado simple porque Agnon no celebra solo el judaísmo, sino que lo explora. Y en esa exploración digamos, siempre fue un poco ambiguo, melancólico. Incluso en su discurso de aceptación en Estocolmo dijo algo muy interesante, que él se enorgullecía de considerar que su obra era un eslabón viva dentro de la riquísima herencia hebrea
conectando su escritura contemporánea actual en ese momento, con las raíces más antiguas de su cultura. Y Sachs y Agnon compartieron el premio, pero eran mundos completamente distintos. Ya lo mencioné cuando hablé de Nelly Sachs. Sachs escribía desde Estocolmo, en alemán, sobre el humo y la ceniza, sobre la Shoah, como catástrofe, ¿no? Que había quemado el mismo lenguaje. Agnon escribía desde Jerusalén, en hebreo, sobre la memoria de un mundo que la Shoah había destruido. Buchach, el lugar donde nació, fue arrasada, su comunidad asesinada, pero la secularización y la emigración ya habían fracturado ese universo antes, pero fue la Shoah obviamente que la borró definitivamente. Ahora, él El no segundo, vivió la Shoah. no, él no vivió la Shoah, por suerte él estaba en Israel, él estaba en ese momento en el mandato, en la época del mandato británico, en ¿Y su Palestina. familia, la familia de él? No sé, no tengo idea Ah, qué pasó con su perdón, está familia. bien, está No bien. sé, no me ocupé porque digamos, No, me concentré en la parte pensé literaria que, de él. pensé que No, en los no. relatos o en sus Bueno, escritos había... normalmente muchos de estos personajes que lograron salvarse a través de la emigración previa, ¿no? Muchos perdieron muchísimos familiares porque todos dejaron familiares en Europa. Eso no te quepa la menor duda. Claro. Y yo decía que la Shoah fue el golpe final, pero Agnon sabía digamos, que lo que él había contado con lucidez también ya había empezado a mostrar grietas desde antes, ¿no? Sus personajes son hombres religiosos, pero que dudan, eruditos que se pierden en los márgenes, viajeros que regresan a lugares que no existen. Toda su obra hay una tensión casi sin resolver, ¿no? Entre fe, ironía, entre reverencia por la tradición, es un hombre tradicional, pero también la conciencia de que esa tradición ya no se puede sostener sin grietas, sin fisuras. No es la atención de alguien que abomina o que abandona eso, es la atención del creyente que mira desde adentro cómo todo se va agrietando y sufre. Por eso su obra principal, Huésped para una noche en castellano, que en hebreo se llama Oreach Natal Alun, en hebreo, ¿no? Es quizá la novela donde esa tensión más se nota. La publicó en el 39 y la leí hace muchos años en castellano. Narra el regreso de un hombre a su ciudad natal en Galicia, después de años viviendo en Palestina, o sea, muy Sí, autobiográfico. autobiográfico. Lo que encuentra es una comunidad devastada por la Primera Guerra, casas vacías, la casa de estudios, o sea, sin estudiantes, jóvenes emigrados a América o a Palestina o perdidos en la modernidad, los viejos que quedaron sosteniendo una vida religiosa que ya es más costumbre que convicción, ¿no? El hombre este registra con una precisión de alguien que tiene que hacer como un inventario. Pero quiero decirles algo, es interesante el título. El título este, el Oreach Natán Lalún, es en realidad una cita de Jeremías, del Tanaj, de la Biblia, de Jeremías 14:8, y Agnon usa Natá para establecer que el protagonista ya no pertenece a ese lugar, porque en ese sentido, hoy en día, Netiá, ¿no? Que es tendencia, pero a nivel bíblico se desvió. Justamente anoté acá que dice así: oh esperanza, Israel, Salvador suyo en el tiempo de angustia, ¿por qué has venido a ser como extranjero en la tierra o como visitante que deja el camino para pernoctar? ¿No? Y ese es un poco, él toma el título, obviamente ni dice, lo toma directamente del Tanaj y lo utiliza ¿Cómo es la traducción exacta al español? en castellano, es Sí, huésped de una noche, ¿no? Huésped para una noche. ajá. Huésped para una noche. Y en hebreo sería como visitante que se desvía del camino para pernoctar, si queremos ahora darle un Sí, sí, título más literal, es una exacto. traducción literal. Exactamente. En alemán tuvo bastante repercusión en su momento, pero obviamente, claro,
La novela, además de ser un documento de la decadencia de ese mundo de Europa Oriental, es una meditación sobre lo que significa volver. El narrador regresa con la ilusión de encontrar algo que lo ancle, ¿no? Que vuelva, que un agún, ¿no? Sí, Que lo ancle ahí, y lo que encuentra es el lugar de su infancia, pero ya no lo reconoce. Ya ni él lo reconoce ni lo reconocen a él. Hay una escena, me acuerdo en el libro, muy memorable, en la que entra a una casa de estudios en Beit Midrash y encuentra los libros cubiertos de polvo, las velas apagadas, un viejito que cuida el lugar solo. La conversación entre los dos tiene la densidad de todo lo que no se dice. El anciano sabe que el visitante se va a ir, el visitante sabe que el anciano tiene razón y que no espera nada de él. Les voy a leer ahora un fragmento muy cortito de esto. El Sigo, narrador entra. es interesante cuando habla del regreso que quizás sea hasta universal, el regreso Por de supuesto, uno es a universal. un lugar de infancia donde no encuentra lo que busca, que en realidad lo que busca es su infancia. Exactamente. Y no solo el lugar cambió, sino que él también cambió. Yo creo que Totalmente. es el relato de la primera vuelta de él hasta que después vuelve a venir acá a Israel, ¿no? Probablemente es una especie, digamos, de Ulises, de Joyce, que también es la novela principal de la literatura moderna del siglo XX sobre el regreso, ¿no? En base a una metáfora de la Odisea, ¿no? Es decir, Ujú. toma la historia antigua griega y la ubica en la Irlanda del siglo XX. Pero bueno, y esto de algún modo también porque la literatura, la buena literatura es local y es universal al mismo Es tiempo. universal, claro. Exacto. Entonces dice así cuando Cuanto entra más el narrador. individual, más universal, dice el teatro. Y bueno, y la sala estaba en penumbra, olía a libros viejos y a cera de velas apagadas. Las estanterías, los volúmenes del Talmud se apoyaban unos contra otros como hombres cansados al final de un día que no tuvo recompensa. El anciano levantó los ojos hacia mí sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando o como si ya nada pudiera sorprenderle. Le pregunté si podía sentarme, me señaló un banco con un gesto que era el mismo que también como una bienvenida y una advertencia. Aquí se puede sentar, parecía decirme, pero no esperes encontrar lo que buscas. Esta última frase podría ser el epitafio de toda la obra de Agnon, ¿no? No esperes encontrar lo que buscas. Un escritor que volvió siempre al mismo lugar y encontró siempre que el lugar estaba cambiado o que él había cambiado, como decís vos muy bien, o que la distancia entre la memoria y la realidad es un abismo que la literatura puede realmente nombrar, pero no puede cerrar. Ujú. Agnon murió en Rehovot en 1970 a los 81 años, dejó una obra vasta, todavía no traducida en su totalidad al español, todavía parcialmente desconocida fuera del mundo hebreo, pero también dejó algo más difícil de medir, una manera, de algún modo, de ocupar, de habitar la lengua hebrea que influyó en generaciones de escritores israelíes y una demostración de que la modernidad literaria y la tradición judía podían convivir con la misma voz, sin que ninguna de las dos tuviera que ceder. Para quienes leemos en español, Agnon sigue siendo en buena parte territorio por descubrir. Me parece que sería una buena razón para volver a leer Agnon, ¿no? O por lo menos empezar a leer Agnon. Eh, Respecto a la pregunta que me dejaste picando, no te puedo decir en particular, pero no existe escritor israelí que no tenga que ver con Agnon. Agnon es así como Bialik, que es el poeta nacional hebreo, Agnon digamos, el prosista nacional hebreo. No existe literatura hebrea y literatura israelí que no se refiera o tenga relación con Shmuel Agnon. Es como Vial, es Cervantes para la literatura hebrea moderna. Ok. Bueno, Quiero ahora le dejarlo voy a claro. decir una cosa. No sé si tuvo usted oportunidad de entrar en el Quijote en su lengua original. Sí, Eh, es ilegible.
Bueno, Para, yo lo he leído. para el español actual, Está claro, pero no es el caso de Agnon, no, no es el caso de Agnon. No, no es el caso de Agnon, porque Cervantes lo escribe en el siglo XVII, y yo leí, confieso, solamente el tomo 1, el tomo 2 del Quijote, no lo leí, incluso lo trabajé en clases y tengo, por suerte tenía una edición muy buena con muchas notas, como vos decís, es casi imposible leerlo sin ayuda, ¿no? Siglo XVII. En Agnon es otra cosa. Justamente Agnon, y eso es la brillantez de la obra de él, que toma el hebreo clásico, bíblico, talmúdico, etcétera, y le da varias vueltas. Es decir, es como una acumulación de napas idiomáticas y de eso hace todo un hebreo único y distinto y nuevo. Por eso es muy interesante desde el punto de vista literario y es muy interesante también desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Es ujú. decir, es Pero eso no distinto. lo transforma en algo, digamos, elitista, en algo críptico, Bueno, en algo no, no, difícil la de... palabra elitista yo en arte no la utilizo porque para mí no, o críptico, digamos, en algo cerrado, en algo... puede ser críptico. Supongo que la gente que lee Agnon en hebreo, sabrán, digamos, en la escuela se lee en Israel y supongo que habrá profesores muy buenos que motivarán a sus alumnos para que lo lean y les explicará. Yo hasta el día de hoy no entiendo y supongo que los profesores nuestros serán muy malos porque si vos lees el Quijote con un buen profesor y siendo adolescente te puedes divertir mucho porque es tan gracioso y tan absurdo muchas cosas, pero te la hacían tan aburrido y tan pesado que Bueno, un porque pibe yo creo que es muy tiene difícil que ver con incluso los para malos los... profesores. Tiene que ver, yo, incluso, no, yo no llamo malo, pero digo que tiene que ver con la dificultad que el mismo Quijote hace que alguien haya decidido ponerlo en los programas de estudio, porque cómo no vas a saber el Quijote, por un no, pero yo lado, creo que yo estoy pero por otro convencido de lado, eso. creo que los profesores no están preparados, no todos tienen la preparación para poder Muy bien. encararlo. Eso es todo. No están preparados, ahí está, no están preparados. Pero no es Ahora, yo culpa creo de que un ellos, profesor de literatura y de claro. castellano tiene que estar preparado para trabajar con los chicos a partir de los 15 y 16 años el Quijote, y un Ujú. buen profesor de Israel, el Tijón, tiene que estar bien preparado para trabajar alguna cosa de De Agnon. Shai Agnon, con, seguro, seguro Ahí que está. sí. Bueno, yo he tenido una profesora, una maestra que nos ha introducido nos introdujo a la literatura española con el poema del mío Cid, estando en sexto grado. Una Wow, cosa wow, que muy era algo, difícil. nos hacía comprar los resúmenes Lerú. Pero Escúchame, era nosotros resumen vimos en el Lerú Biocid en cuarto año con 16 para años. cuarto y quinto año nos hacía comprar. Exactamente. Bueno, Esos ojos fuerte vientre llorando estaba la cabeza. bueno, Eso. medio sí, claro, afuera Rodrigo, el soberbio castellano. Exacto. Yo me lo Ahí acuerdo hasta está. hoy, gracias Exacto. a la Y señorita Mariana. Doña Urraca y todo. La señorita Mariana. Pero bueno, digo que hay gente que por vocación, ella era amante de toda esa literatura y nos ha hecho aprender en sexto y séptimo grado, que la tuvimos los 2 años, Wow. literatura española Ahí y tuviste yo le una estoy maestra agradecido. excelente, Yo le excelente. estoy Y encima te agradecido. quedó. Yo le estoy agradecido. Exactamente. Viste que cuando una persona, aparte de saber, sabe transmitir, y le motiva a los chicos y Así le es, encontrás el gusto, podés leer cualquier cosa. Lo así importante es. que así es. Así que bueno, Alercia y ha Agnon. sido Estimado Guillermo Atlas, le agradezco como siempre que tenga usted muy buena semana. Es nuevamente igualmente, les deseo a todos su presencia siempre engalana nuestro programa. una alegría estar con ustedes. ¿Eh? Hasta pronto. Un abrazo grande. Guillermo Un Atlas abrazo. desde Frankfurt, con siempre una personalidad judía interesantísima, como es el caso de Shai Agnon, hoy en Radio Naria. Gracias, Guille. Chao. Adiós. Radio Naria, la radio. Voz y voz en castellano.